Hola, vamos a seguir hablando de las progresiones o sucesiones numéricas y esta vez vamos a centrarnos en las progresiones geométricas. Estuvimos hablando en los vídeos anteriores de los diferentes tipos de progresiones que nos podemos encontrar. Varios vídeos los dediqué a las progresiones aritméticas, que eran aquellas en las que íbamos sumando todo el rato el mismo número, y ahora es turno de hablar de las geométricas, en las que en esta ocasión lo que hacemos es multiplicar todo el rato por el mismo número. El primer paso, siempre que nos den una serie de términos de una sucesión, consistirá en saber reconocer si esa sucesión que nos presentan es geométrica o no. Entonces, en estos tres ejemplos es lo que vamos a tratar de evaluar. Vamos a ir fijándonos en los términos que nos dan y pensar si cada uno se va obteniendo a partir de multiplicar todo el rato por el mismo número. Por ejemplo, si yo pienso, vale, si es una geométrica, ¿por qué número multiplico al 1 para que me dé 4? Pues por 4. Si resulta que multiplicando por 4 este de aquí obtengo este, pues entonces tendré una progresión geométrica. Pero resulta que del 4 al 9 yo no paso multiplicando por 4. Así que esta de aquí, aunque pueda ser una sucesión, será de otro tipo y no será geométrica. De acuerdo, o sea, insisto, no se trata de que no sea una sucesión, se trata de que yo estoy evaluando un tipo muy concreto de sucesión, que es una geométrica, así que me tengo que fijar en si estoy multiplicando todo el tiempo por el mismo número para ir obteniendo los términos sucesivos. Vamos a por el segundo, 2, menos 4, 8, menos 16. ¿Por qué número he multiplicado al 2 para obtener un menos 4? Pues parece ser que he multiplicado por menos 2. ¿Y si multiplico el menos 4 por menos 2 me da 8? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Y si vuelvo a multiplicar por menos 2 obtengo el menos 16? Sí, efectivamente. Por lo tanto, esta sí es una progresión geométrica. Y de hecho, si nos planteamos por qué número estamos multiplicando, observamos que estoy multiplicando por menos 2. Voy a apuntar ya el nombre de este número, se llama razón y lo vamos a denotar con la letra R minúscula. Y si os fijáis, aquí nos puede pasar una cosa curiosa que con las progresiones aritméticas no sucedía, y es que puedo tener una alternancia de signos. Yo tengo positivo, negativo, positivo, negativo. Me va a ocurrir siempre que yo multiplique por un número negativo. Si mi razón es negativa, voy a tener esa alternancia de signos. Vale, y el último, 10, 1, 0,1, 0,01. Lo puse en forma decimal, se podía haber dado también en forma de fracción, pero bueno, en cualquier caso, en esta ocasión, si estoy multiplicando por un número, no va a ser por un número mayor que 1, porque si veis qué pasa con mis términos, cada vez son menores. Recordad que cuando yo tenía una progresión aritmética y hablaba de qué número estoy sumando, si era un número negativo lo que sumaba, lo que sucedía era que observaba que iba restando. Pues de manera análoga, similar, cuando yo multiplico por un número menor que 1, lo que observo es que mis términos no se van haciendo más grandes, mis números no crecen, sino que ocurre lo contrario, decrecen. Eso es porque mi razón es 0, algo. En este caso, si me fijo en 10, 1, 0,1, 0,01, ¿por qué número estoy multiplicando? Por 0,1. O quizás para razonarlo es más sencillo pensar en por qué número estoy dividiendo. Y en este caso se ve muy claro que estoy dividiendo todo el rato entre 10. Por lo tanto, mi razón la puedo escribir de estas dos maneras, o bien como un número decimal, 0,1, o si lo pienso como que estoy dividiendo entre 10, pues entonces estoy multiplicando por el inverso de 10, estaría multiplicando por un décimo. Lo siguiente que tenemos que saber hacer, ahora que ya controlamos lo de identificar una progresión geométrica, es calcular su término general. ¿De qué hablábamos cuando decimos término general? Del a sub n, de una expresión que me va a permitir calcular cualquier término que a mí me interese de una progresión. En el caso de las progresiones geométricas, el término general tiene una fórmula, una forma muy concreta que es a sub 1 por r elevado a n menos 1. ¿Qué es cada uno de estos términos? ¿Qué es cada uno de estos componentes de esta expresión? A sub 1 es el primer término,
R es la razón, el número por el que yo voy todo el rato multiplicando, y después N, bueno, pues será el valor correspondiente a la posición del término que a mí me interese. ¿Que quiero el término quincuagésimo? Pues entonces aquí pondré 50. Al igual que con las progresiones aritméticas, vamos a aprender cómo se calcula el término general, cómo se obtiene el término general de esta progresión, o sea, de una progresión geométrica, tanto a partir de los primeros términos, cuando me dan algo de este estilo, como a partir de dos términos cualesquiera. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. En este me voy a centrar en este primer caso. Si a mí me dan, por ejemplo, esta progresión geométrica y esta otra, ya las identificamos antes, que eran geométricas, yo necesito, para poder escribir el término general, identificar el primer término e identificar la razón. Vale, entonces identificar el primer término está chupado, porque si me dan los primeros ahí escritos, solamente tengo que decir, vale, cuál es el primero que está escrito, y ese será A1. De modo que en ambos casos puedo escribir ya inmediatamente cuánto vale A1. Ahora, la razón. Antes digamos que la vimos un poco a ojo, pero si yo no la veo a ojo, ¿cómo puedo calcular cuánto es la razón de una progresión geométrica? Tengo que pensar en que una progresión geométrica se va construyendo de la siguiente manera. Yo voy multiplicando todo el rato por el valor de R, ¿vale? Voy multiplicando. De modo que lo que se mantiene constante, si en una progresión aritmética era la resta de dos términos consecutivos, en esta ocasión, en una geométrica, va a ser el cociente de dos términos consecutivos. Es decir, que si A1 por R es A2, significa que R será A2 entre A1. Del mismo modo, si yo de A2 quiero pasar a A3, del segundo término quiero pasar al tercero, también multiplico por R, con lo cual otra manera de calcular R sería haciendo el cociente de los términos tercero y segundo. Entonces, siempre que dividáis dos términos consecutivos, uno entre el anterior, ese resultado sería la razón de vuestra progresión geométrica. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a coger y a dividir pues, el cuarto entre el tercero, menos 16 entre 8, y ya sería menos 2. Con este dato y con este dato, yo puedo construir mi término general. Vale, lo voy a poner en rojo aquí a la derecha. Mi término general, en este caso, sería A1 es 2 por el valor que tenga R, que en este caso es menos 2, elevado a n-1. Este será el término general de esa progresión geométrica. Tened cuidado porque si la razón os da negativa, es importante que este número, que es la base de esta potencia, lo pongáis entre paréntesis. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el otro caso? En la siguiente progresión, si volvemos a calcular de la misma manera cuánto es, por ejemplo, ahora voy a coger el segundo término entre el primero. Si quiero calcular la razón, por ejemplo, ya lo voy a dejar así, ¿vale? En forma de fracción. En este caso lo voy a dejar en forma de fracción, no en forma de decimal, porque es importante que sepáis que cuando quiero expresar el término general, de nuevo escribo A1, que es 10, y ahora si lo tengo que multiplicar por la razón, y la razón es un décimo, y tiene que estar elevada a n-1, si yo lo escribo de esta manera, lo único que está elevado a n-1 es el numerador de esta fracción, es ese 1 que me aparece aquí. Si quiero elevar un décimo, tengo que escribir esto entre paréntesis. ¿De acuerdo? Así que, por dos motivos distintos, aquí porque la razón era negativa, y aquí porque la razón era una fracción, es importante que la escribáis entre paréntesis. Recapitulando, nos dan los primeros términos de una sucesión. Si nos piden que identifiquemos si es geométrica o no, nos planteamos si yo voy multiplicando todo el rato por el mismo número, o dicho de otra manera, si yo al hacer cocientes de uno entre el anterior, todo el rato obtengo el mismo resultado. Si observo una alternancia de signos, tengo que pensar automáticamente que la razón, que es el número por el que yo voy multiplicando, es negativo. Si lo que observo es que los números cada vez son más pequeños, entonces será que la razón es menor que 1. Y si lo quiero pensar como, pues aquí estoy dividiendo entre 10, por ejemplo, o entre 2, la razón será el inverso de ese número, 1 partido por 10, 1 partido por 2, etc.
Si quiero calcular el término general y me dan los primeros términos, necesito identificar, porque el término general tiene este aspecto, necesito identificar el primer término, será el que está escrito en primer lugar, y la razón. La razón, como os comentaba antes, tened cuidado porque si os da negativa la tenéis que escribir entre paréntesis y si os hubiera dado una fracción también la debéis escribir entre paréntesis para que ese exponente afecte no solo al numerador sino a la fracción entera. Gracias por estar ahí y recuerda que no es difícil, la clave es practicar. Además, ahora tienes todos nuestros vídeos clasificados por temas en nuestra página web www.cuestiondenúmeros.com.